Bueno, vamos a empezar con el último tema. En esta parte vamos a ver eh, amplificadores de potencia en radiofrecuencia en clase C. Eh, bueno, primero la motivación para amplificar en radiofrecuencia es básicamente llevar, si nosotros somos una radio, llevar nuestra información al aire de tal manera que nuestros escuchas o digamos nuestros clientes puedan recibir la información. Ya dijimos, habíamos visto cuál era la motivación para llevar esa información a alta frecuencia. Es básicamente debido a que las dimensiones de la antena van a reducirse drásticamente si la frecuencia de transmisión es alta. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hace un transmisor es mezclar la señal que tiene la información con la señal de portadora, digamos. Entonces, esa mezcla se hace a partir de lo que se llama un modulador. En el ejercicio ¿cómo es? Del TED 4, ustedes vieron un modulador básico de frecuencia, un modulador de FM, en donde los cambios, digamos, que vienen a partir de la información se traducen en cambios de frecuencia de la portadora y después, digamos, el receptor se encarga de decodificar o de demodular esos cambios de frecuencia y volverlos a lo que sería banda base, digamos. Entonces, un esquema típico de un transmisor tiene una antena, obviamente, tiene un amplificador de potencia, tiene un excitador. Esta etapa es como la etapa que le da de comer, es como el driver, digamos, es el driver básicamente. Le da de comer al amplificador de potencia y la mezcla puede hacerse en lo que se llama bajo nivel o alto nivel. Después vamos a ver qué significa esto, pero básicamente eh, significa modificar la señal de portadora antes del excitador o modificar la tensión de alimentación del amplificador de potencia para poder este, introducir esa modulación. Este tipo de modulación es clásica de los transmisores de AM, de amplitud modulada, cuando uno tiene que modificar la amplitud de la portadora, lo que hace es modificar la tensión de alimentación del amplificador de potencia. Bueno, ya lo dije. Y bueno, en definitiva, lo que hace el amplificador de potencia es alimentar a la antena con tensión y corriente a la frecuencia determinada, ¿sí? A la frecuencia del canal eh, que se nos asigne en el espectro. Bueno, ¿qué dispositivos se usan? Bueno, históricamente se usaron válvulas de vacío, ahora vamos a ver qué significa. En la actualidad también se utilizan válvulas de vacío y se utilizan también módulos transistorizados, o sea, transistores, ¿sí? Como los transistores, digamos, tienen una capacidad de potencia relativamente chica, entonces imagínense que un transmisor de FM clásico puede tener una potencia de salida de 5 kilowatts, 20 kilowatts, 50 o 100 kilowatts en 100 MHz. Imagínense ustedes lo que significa eso, ¿no? La cantidad de potencia a esa frecuencia es importante. Y bueno, para llegar a 100 kilowatts de potencia a esa frecuencia es necesario poner un montón de transistores. En cambio, las válvulas de vacío son dispositivos grandes, ¿sí? Que son capaces de manejar esos niveles de potencia con un dispositivo único. Bueno, y esa es la ventaja de alguna manera para los transmisores de las válvulas para respecto a los transistores. Acá se ve
una válvula típica, ¿sí? Que nosotros, bueno, si no hubiera estado el COVID, hubiéramos ido a ver un transmisor de válvulas, pero bueno, ahí estamos justamente en la planta mostrando una de las válvulas de salida. Bueno, y para pequeñas potencias se usan transistores. ¿Sí? O sea, los transistores se usan para los módulos, para los transmisores de gran potencia y para los transmisores de pequeña potencia. Esto, bueno, implica, por ejemplo, los transmisores wireless. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se pueden clasificar, cómo se clasifican los amplificadores de potencia en radiofrecuencia? Nuevamente se van a clasificar de acuerdo al modo de funcionamiento del dispositivo amplificador. Entonces, acá hay dos grandes variantes. La clasificación, o mejor dicho, el modo de funcionamiento del dispositivo como fuente de corriente controlada, como digamos habitualmente lo conocemos al transistor que funciona de esa manera, o el otro modo de funcionamiento es como un switch, ¿sí? Como un transistor, digamos, funcionando en corte y saturación. Digamos, si uno puede hacer en función de esta clasificación, la clasificación, pegarla con la clasificación anterior, uno puede decir que, bueno, el amplificador clase A, el clase B y el clase C serían, digamos, se corresponderían con esta clasificación. Es decir, tengo un dispositivo que se comporta como una fuente de corriente controlada. Las otras dos, en donde el dispositivo se comporta como un switch, se pueden dividir entre clase D y clase E. Si podemos, si nos da el tiempo, vamos a ver un poco de qué se tratan clase D y clase E. Pero básicamente son amplificadores de switching, ¿sí? Amplificadores conmutados. Acá nosotros lo que vamos a ver, vamos a dividir esta clase C. Bueno, perdón. De acuerdo a este orden, los podemos, digamos, podemos caracterizarlos por su linealidad en amplificadores muy lineales y amplificadores muy no lineales. ¿Sí? El clase A es por excelencia el amplificador lineal y los amplificadores de switching son por excelencia los no lineales porque recortan la señal permanentemente. Pero claro, la otra pata de la mesa es que de este lado tenemos bajo rendimiento y de este lado tenemos alto rendimiento. Entonces, bueno, no digamos, por ahí es necesario aclarar que la modernidad, digamos, de los amplificadores de potencia está de este lado, ¿sí? Está en los amplificadores de switching, donde el clase D se asemeja a una fuente conmutada, ustedes la verán si cursan electrónica de potencia, pero conforma la tecnología de todas las fuentes o gran parte de las fuentes que alimentan los circuitos electrónicos hoy en día, que no, digamos, requieren demasiada limpieza, por decir, en la salida. Las fuentes que necesitan ser bien limpitas siguen siendo fuentes lineales, como las que vimos en los trabajos prácticos. Bueno, y clase E, este tipo de transmisores son los que usan los celulares, los sistemas wireless y demás. Bueno, en este lado tenemos, como dijimos, transistores y válvulas. En este lado tenemos transistores. Y acá hay una división que es como la interfaz entre los dos mundos, que se puede llamar o se llama habitualmente en la literatura clase C puro y clase C mixto. Clase C puro es lo que se logra con válvulas y clase C mixto es lo que se puede lograr con transistores bipolares, ¿sí? En general, las clases D y E se implementan con transistores MOSFET.
Bueno, una cosa que hay que aclarar, que tenemos que aclarar para tener un contexto de esta historia, es que nosotros vamos a ver amplificadores de banda, digamos, de amplificadores sintonizados, de banda angosta, es decir, amplificadores que van a depositar su potencia en un angosto rango de frecuencias, ¿sí? Nosotros vamos a transmitir en nuestro canal. En contraposición con lo que son los amplificadores de banda ancha, ¿sí? El amplificador de banda ancha no es un amplificador sintonizado, es un amplificador que tiene una gama de frecuencia de amplificación en un rango amplio de frecuencia. Estos son, por ejemplo, los amplificadores que uno ve en la calle, en las instalaciones de cablevisión, por ejemplo, que son unas cajas, bueno, podría haber puesto una foto, son unas cajas de aluminio por donde entra un cable y sale otro cable de señal que tienen disipador por todos lados, es como una caja de aluminio que es puro disipador. Bueno, ese amplificador es un amplificador que amplifica en el rango de, por ejemplo, de 54, acá no me acuerdo dónde lo saqué este dato, pero digamos, sirve para amplificar señales desde 54 a 600 o 700 MHz. ¿Sí? Ahí va la información de todos los canales, o iba la información de todos los canales analógicos y además todo lo que es transmisión de datos. ¿Sí? Entonces, ese tipo de amplificador es un amplificador de banda ancha, no es lo que nosotros vamos a ver. Esos amplificadores son del tipo que ya conocemos. Sí, puede ser clase B en general, hechos con transformadores, pero son amplificadores lineales. Y bueno, los de banda angosta, que es lo que vamos a ver nosotros, sí son amplificadores sintonizados. Van a estar en una banda de frecuencia. Justamente en esa clasificación van a estar los C, D y E. Claro, como esta clase de amplificación es muy no lineal, siempre voy a necesitar circuitos sintonizados para eliminar los armónicos que se vayan fuera de las frecuencias de interés. Entonces, recordando lo que habíamos visto de las tres clases básicas de amplificadores, habíamos visto clase A, el dispositivo conduce durante 360 grados, clase B 180 y clase C conduce durante menos de 180 grados. Bueno, y acá se ve un poco la necesidad de los circuitos sintonizados, es decir, acá sí hay una sinusoide, acá hay una cosa que no es una sinusoide, o mejor dicho, hay muchas sinusoides de muchas frecuencias, pero nosotros necesitamos seleccionar la frecuencia que nosotros queremos. Bueno, ¿cómo uno hace, por ejemplo, con un transistor para polarizarlo en clase C? Y lo que hace es justamente esto es una corriente de colector en función de tensión base emisor. ¿Sí? Esto es como una transferencia simplificada, ¿no? Esto en general o en realidad es una exponencial. Supongamos que le hacemos un zoom acá y si nosotros polarizamos el transistor con una tensión tal que lo sacamos del corte, el transistor va a conducir durante todo el ciclo de la señal. Pero si nosotros le ponemos una tensión negativa continua, lo que vamos a hacer es que el transistor conduzca durante una pequeña porción del ciclo. ¿Sí? Entonces, esta polarización generaría una amplificación en clase A. Acá estaríamos en una amplificación clase AB, porque estamos conduciendo durante más de 180 grados. Acá estaríamos en clase B y acá estaríamos en clase C. Pero entonces lo que necesitamos es polarizar con una tensión negativa la base del transistor en este caso. Y para sacarnos de encima todos los armónicos y quedarnos con la frecuencia fundamental, porque acá se supone que, digamos, esto va a haber un pulsito acá,
cuando esté el chichón positivo de la sinusoide, y va a haber otro acá, es decir, va a haber otro chichoncito. Entonces esto va a tener una frecuencia fundamental. Esa va a ser la frecuencia fundamental que nosotros vamos a querer sacar hacia la antena. Y para hacer eso, y sacarme encima todos los armónicos, tengo que poner un circuito tango. Bueno. Entonces, el análisis idealizado. A ver, esto lo vamos a... esto está en el libro de... Bueno, está en un montón de libros. Nosotros usamos el libro de Rab, que después háganme acordar que se los paso. Digamos, ahí está el análisis de el rendimiento que uno obtiene, ¿sí? Rendimiento medido en, digamos, potencia de salida dividido potencia de fuente, ¿no? O sea, lo que voy a hacer es transformar potencia que viene de una fuente de continua en potencia de radiofrecuencia, ¿sí? Esa va a ser mi misión de conversión, ¿sí? La misión que yo tengo para convertir energía de continua a energía de radiofrecuencia. Haciendo los cálculos, uno puede darse cuenta o puede calcular el rendimiento en función del ángulo de conducción del dispositivo. Es decir, por ejemplo, acá tengo clase B, conduzco durante 180 grados, y acá tengo clase C, y acá conduzco durante menos de 180 grados. Si uno calcula eso, lo que se ve es que si yo tengo 360 grados, voy a tener un rendimiento de 50%. Esto se corresponde con un amplificador clase A con lo que sería con un choque o con un transformador, ¿sí? Con un transformador como lo vimos en las filminas de audio. Ahora se los voy a dibujar, pero básicamente es un amplificador que no tiene la carga acoplada en alterna y tiene un transformador o un inductor, digamos, en el colector. Ahora se los voy a dibujar. Pero digamos, no importa el 50%, digamos. Lo que hay que tener en cuenta es que el clase A, calculado con esta expresión, tiene el peor rendimiento, clase B tiene 78,5, y a medida que yo reduzco el ángulo de conducción, me voy llegando a 100%, ¿sí? Ahora bien, fíjense que si yo no conduzco o conduzco a un ángulo muy chiquitito, lo que voy a tener es un chichoncito chiquitito de corriente. Entonces, mientras más chico es el ángulo de conducción, menos potencia estoy sacando. O sea que acá yo veo una relación de compromiso de alguna manera. Pero lo que es cierto es que si yo entro en clase C, el rendimiento puede aumentar. Por otra parte, hay otro número, otra cifra de medida o digamos, de mérito, que se llama capacidad de potencia del dispositivo. Esto tiene que ver con cómo yo aprovecho a mi dispositivo, ¿sí? Y esto está medido entre la potencia de salida máxima referido a la tensión máxima de soporte del dispositivo y la corriente. Es decir, digamos, si yo tengo, por ejemplo, un MOSFET que soporta 1000 volt y 8 amperes, si yo lo hago trabajar con 1000 volt, pero con el 10% de su corriente, estoy desperdiciando un montón digamos, un montón de la potencia que puede manejar ese transistor, ¿sí? Y entonces este número lo que hace es medir el grado de aprovechamiento de ese dispositivo. Y eso también se puede calcular, digamos, de acuerdo a la variación del ángulo de conducción, que bueno, acá la llamé 2i, ¿no? Se puede calcular esto. Y esto lo que tiene
es una variación de esta forma, ¿sí? A medida que aumenta el ángulo de conducción, aumenta el aprovechamiento del dispositivo desde 0, ¿sí? Para ángulos chiquititos, hasta este número, digamos, 0,125 para 180 grados. Entonces acá hay una relación de compromiso que me dice, yo mientras más rendimiento tengo, menos se me cae la capacidad de aprovechamiento del dispositivo. Entonces tengo que hacer un balance. Ese balance es óptimo y se logra para ángulos de conducción entre 120 y 150 grados. ¿Sí? Esto es un número que surge de la experiencia, digamos, de la gente que se dedica de alguna manera a fabricar este tipo de amplificadores, ven en este ángulo, en este rango de ángulos, el máximo rendimiento global, digamos. Entonces, ese ángulo va a estar situado más o menos entre 120 y 150 grados.